En noviembre pasado se realizaron elecciones presidenciales en Estados Unidos. Contra todas las encuestas, las apuestas, los pronósticos, en fin, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, le ganó a la demócrata Hillary Clinton. Su victoria sacudió al mundo entero, las bolsas, por supuesto, el peso, por supuesto, y los nombramientos de su equipo de trabajo para la próxima administración, que va a comenzar el próximo 20 de enero, pues ya han generado muchísimas tensiones, debates, críticas, en fin. El magnate ha reiterado la construcción del muro fronterizo, la deportación de hasta 3 millones de indocumentados y la renegociación o la apertura de algunas partes del Tratado de Libre Comercio. Para analizar este tema, en el estudio de Despierta nos acompañan los analistas Ana Paula Ordorica y Genaro Lozano. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenos días a las dos. Buenos días. Buenos días. A ver, pues nadie la vio venir, ¿no? Oye, dices que sacudió, estás hablando en pasado, sacudió al mundo. Sacude. Creo que sigue sacudiendo al mundo. La verdad es que sí fue algo que no se veía venir, el triunfo de Donald Trump. A mí me sorprende la gente que ahora dice, ay, yo sí pensé que podía ganar. Bueno, sí, Nate Silver le daba 20% y eso siempre es una posibilidad. El New York Times también le daba un porcentaje, ¿no? Pero la verdad es que creo que ni siquiera el propio equipo de campaña de Donald Trump veía venir el triunfo del candidato, ¿no? Les he contado una anécdota del encuestador de Donald Trump. Es que tú estabas en el cuarto de campaña, donde iba a ser la fiesta, si es que ganaba, pero pues nadie pensaba, nadie estaba preparando para una fiesta. Que iba a haber fiesta. Es más, se cayó el internet porque empezó a llegar tantos medios que ya no tuvo el soporte suficiente porque no pensaban que iba a suceder. Pero yo platiqué un día antes con el encuestador de Trump y me dijo que en el mejor de los escenarios lograban 240 votos del colegio electoral. Y al día siguiente, a las 7 de la noche, dice algo raro está pasando en Michigan y Wisconsin, y eso fue lo que le dio el triunfo básicamente a Donald Trump. Ahora, subestimamos, por supuesto, es hasta medio absurdo decirlo, pero todos subestimamos ese voto, que tal vez era un voto oculto, que nadie lo supo medir, que nadie lo supo ver, pero que ahí está, que ahí estuvo en Brexit, que ahí estuvo en el no de Colombia. ¿Qué es este voto? Son varias razones. Yo creo que sí hay un voto antisistémico que hemos visto en los casos que ya mencionaste, en España también, pero un voto, además de, sumado a un abstencionismo muy fuerte, sobre todo los votantes más jóvenes, sumado a un candidato que desafió y rompió todas las reglas electorales. Un hombre que iba contratando staff cada vez que se acercaba a un estado, empezó su campaña prácticamente con 5 personas. Los reportes del New York Times a cada rato eran, es que Donald Trump no tiene equipo de campaña en estados como Wisconsin, Florida, le falta gente. Iba contratando conforme y despidiendo. Pasaba una primaria durante las republicanas, contrataba a 5 personas y las despedía. Un hombre que no tenía dinero, usó cacahuates de su propia fortuna para poder ganar la candidatura presidencial de su partido y luego para competir contra la maquinaria de los Clinton y todo el Partido Demócrata que sí estaba sumado a Hillary. Que jamás se había recaudado tanto dinero en la historia de las campañas de Estados Unidos como los Clinton. Jamás había sido tan claro que ni medios ni dinero son suficientes para ganar, y sobre todo pues en este entorno que está en Estados Unidos pero está en muchos otros países, creo que incluso en México, antisistema. Interesante esta cuestión de los datos y los hechos poco le importan a Donald Trump, poco le importan en general a los movimientos antisistema, y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes del 2016. Y al electorado, ¿no? Creo que una de las reflexiones después de la elección del 8 de noviembre, ya está tocando la puerta de Mark Zuckerberg con Facebook, ya está tocando la puerta de Twitter y de otras redes sociales, por todo este fenómeno de las noticias falsas que vimos a lo largo de este año y que ayudaron a Donald Trump, ¿no? Noticias como el Papa Francisco bendice al candidato republicano y pide que voten por él. Una noticia que se compartió más de 1 millón de veces en Facebook y que ayudó a Donald Trump a ganar. La gente, que es noticia falsa. Que sí, una noticia falsa. Nunca sucedió, evidentemente. Pues. Nunca sucedió, y muchas otras así. Leía también hace poco sobre un hombre que entró a una pizzería en Chicago a matar a la gente que estaba ahí porque había leído en una noticia falsa que Hillary Clinton violaba a niños en esa pizzería, abusaba de niños. Entonces el hombre se la creyó y fue a dispararle a gente y lo metieron a la cárcel, evidentemente. Entonces, noticias falsas que ayudaron a hacer esta idea de que Donald Trump era el hombre que realmente iba a rescatar
Estados Unidos, una autocomplacencia también de los demócratas. Yo estuve cubriendo todo el tiempo de la elección a los demócratas en Filadelfia. Era una fiesta en la que todos decían, todo está perfecto, el país está avanzando, vamos muy bien, y los temas de las minorías, y olvidaron a ese votante de cuello azul, olvidaron a esa clase media que en efecto estaba sintiendo los efectos de una economía que no estaba creciendo como se había prometido y que no estaba, digamos, desapareciendo varias industrias en ese Rust Belt, en ese cinturón de acero, de óxido, que estaban sintiendo los efectos del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí Donald Trump, ahí el Rust Belt, ese término, existe desde los años 40, sí. O sea, no tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Claro. Lo que sí es evidente, y ahora, a toro pasado es fácil verlo, y no lo vio Hillary Clinton, y creo que sí lo vio Donald Trump, o de alguna manera eso fue lo que le benefició, es este trabajador de cuello azul que siempre había votado por los demócratas, le decían que era, y por eso los sindicatos es un segmento que siempre ha estado apoyando al Partido Demócrata. En esta ocasión ya no lo hicieron, porque es gente que está muy enojada con un sistema en donde hay poco dinero mucho dinero para pocas personas, y ellos se sienten excluidos, y es una población en donde han aumentado el número de suicidios, el consumo de drogas. Sí. Entonces el índice de mortandad para esa población ha crecido. Para un país desarrollado que eso suceda, es el único país desarrollado en donde algo así ha sucedido. Ellos sí se movilizaron. Ahora, ¿por qué no votaron como tenían que haber votado o como se pronosticaba que votaran los jóvenes? Porque les dieron a elegir algo terrible. Entre su primera elección, imagínate que la primera vez que tienes que ir a una casilla de votación, tu primera elección es entre Hillary Clinton y Donald Trump, cuando tú estás pidiendo cambio, estás en un momento en donde el país está pidiendo cambio. Ahí creo que el problema para los demócratas es cómo escoges. Te digo, claro, es fácil decirlo a toro pasado, pero pues eso es lo que hay que hacer, analizar qué sucedió, ¿no? A toro pasado ver que los demócratas se equivocaron rotundamente al escoger a Hillary Clinton como candidata en un momento. ¿Cómo escoges a un Clinton cuando la gente pide cambio? No hay manera. Bernie Sanders tendría que haber sido el candidato. El factor Sanders fue muy fuerte. El factor Sanders a lo largo de toda la contienda movilizó a muchos jóvenes que estaban muy entusiasmados con la apuesta de un personaje antisistémico como este senador, poco conocido a nivel nacional, pero que se convirtió en una estrella en ascenso gracias a los millennials, ¿no? El factor Gary Johnson, que también fue otro candidato, un partido Sanders, liberal. ¿por qué se convirtió en esa estrella? Porque sí les habló a los estudiantes de esos temas. De deudas de estudiantes, de la economía que no estaba creciendo, del desempleo de jóvenes, ¿no? Sí, yo no creo que el factor Hillary, eran tres personajes de más de 67 años, los tres ya septuagenarios casi, que para muchos millennials los Clinton no representan lo que representan para nosotros. Nosotros nos acordamos perfecto de Hillary Clinton en la Casa Blanca. Los millennials se acuerdan de Hillary Clinton en el Departamento de Estado, o se acuerdan de Hillary Clinton por eso, pero es una en la mujer. contienda del Cuando 2008. Donald Trump decía en los debates, tú has estado en el poder los últimos 30 años y ¿qué has hecho? Yo creo que es una pregunta injusta, porque como muchas veces dijo Hillary Clinton, oye, yo era primera dama, era secretaria de Estado, no era el presidente, no podía hacer todo lo que tú me estás diciendo que debí de haber hecho. Ahora quiero ser presidente para hacerlo. Pero es una gran pregunta para un momento de cambio. Entonces la gente dice, claro, lleva 30 años y todo este tema de la chueca de Hillary, crooked Hillary, resonó muy bien con el electorado. Creo que eso resonó con el electorado más grande, o sea, de 40 en adelante, ¿no? El fenómeno Sanders, el fenómeno Gary Johnson y el fenómeno Jill Stein, que juntos, Gary Johnson y Jill Stein, la candidata del Partido Verde, que recibió menos del 3% de votos. Sí, pero ese 3% es una diferencia gigantesca en Wisconsin, Filadelfia. Completamente de acuerdo, pero recibió menos del 3%. Gary Johnson tuvo creo que 3% en Florida. La diferencia del voto entre Hillary y Trump en Florida es creo que de 50,000 votos, una cosa así es. Yo creo que ellos tres sí metieron muchísimo ruido en la contienda. Y ahora chequen lo esquizofrénico del votante estadounidense. Todas las promesas que hizo Donald Trump de voltear a ver la economía de la gente necesitada, de romper, digamos, este mainstream de la política en Washington, los anuncios de su gabinete que hizo a lo largo de las primeras semanas de diciembre apuntan a que está traicionando a ese votante. 7 multimillonarios en el gabinete, muchos de ellos diciendo que participaron incluso en la reforma contra la reforma de Wall Street que hizo Obama. Había por ahí también reportes de votantes de Donald Trump que se sienten hoy en día decepcionados porque están diciendo, gracias a este señor perdí mi casa en Florida o perdí mi casa en Ohio. Pero creo que no todos se sienten traicionados, creería, porque
votaron por un millonario como Donald Trump, que el problema no es que ellos sean millonarios, el problema es que no les gusta cómo se estaba haciendo o cómo se hace la política en Washington. Y entonces votan por alguien más. Los ciertos son outsiders. Y les gusta que Donald Trump escoja a gente exitosa. Porque dicen, yo quiero ser como ellos. Ahora simplemente un solo miembro del gabinete de Donald Trump, el próximo secretario del Tesoro, tiene más capital privado él solo que todo el gabinete de George W. Bush, que ya se decía que era un gabinete de millonarios. Eso no le molesta al electorado, porque ellos creo que por eso votaron por Donald Trump. Ahora, el tema es cómo van a hacer las cosas, y pues quizás están pensando que estas personas millonarias lo pueden hacer mejor que la clase política tradicional. Esa entrevista que le dio a 60 Minutos, en donde todo el mundo decía, bueno, ya está reculando en sus propuestas de campaña, ya se está moderando. La verdad es que él no contestó nada porque no sabía en ese momento qué era lo que quería. Sí, pero también otra vez, eso a los electores parece no importarles. Donald Trump les ha mentido una tras otra, tras otra, tras otra. Han visto cómo usó lenguaje misógino, cómo usó violencia de género. A la gente no le importó. O sea, Donald Trump en ese sentido es una especie de candidato y presidente teflón. O sea, todo lo que avienta, todo lo que dice se le resbala y no le él alguna vez lo dijo en la campaña. Algo diferente. Si mañana sacara una pistola en Times Square y matara a alguien, ganaría de todas maneras, ¿no? Así lo dijo. Ahí está por ahí la declaración, ¿no? Ahora, sabemos que Estados Unidos es uno de los sistemas en donde los pesos y contrapesos, por lo menos históricamente, han funcionado más o menos bien, digamos. Yo no confío en los pesos y contrapesos en esta ocasión, porque los pesos y contrapesos se basan en las instituciones, y las instituciones las hacen las personas, no es el edificio. Y si tú no tienes una vocación demócrata, pues esa institución no va a funcionar así. A mí me sorprende el poder enorme que le estamos viendo a Donald Trump apenas ahora como candidato, como presidente electo. El hecho de que ponga un tuit un día sobre Boeing, otro día sobre Lockheed Martin, y mueva las acciones de esas empresas, o que porque seleccione a Rex Tillerson, el CEO de ExxonMobil, suba la acción de Exxon. Imagínate el poder que te da eso. ¿A cuántos amigos no les pudo haber dicho, voy a seleccionar a esta persona, compren acciones de Exxon o vendan? Ese poder, lo tiene él, y qué peso o contrapeso va a funcionar. Yo sí creo en los pesos y contrapesos, y en la historia de los presidentes en Estados Unidos hemos visto. Nixon tuvo pesos y contrapesos y salió de la presidencia. Bush fue una causa extraordinaria porque fue un momento de excepción, como le llaman los constitucionalistas, ¿no? La guerra contra el terrorismo, el Congreso doblado de manos, aprueba la ley patriota, pero sale de la Casa Blanca y no ganan los republicanos, ganan los demócratas con todo el Congreso en 2008. Yo sí creo que ahorita va a haber contrapesos importantes. Pero nunca ha habido a alguien como Donald Trump. Fíjate, esto es un tema muy interesante, porque en ese momento, cuando saca la ley patriota, surge el fenómeno que en la ciencia política en Estados Unidos le llaman rally around the flag. Es que se envuelven en la bandera los norteamericanos ante una amenaza exterior. En ese momento se olvidaron si eran pro Bush o pro Gore. Bueno, Hillary estaba a favor de la guerra, ¿no? Y ahora, con lo de Rusia, no está sucediendo eso. Está pasando. O sea, la gente, en lugar de enojarse con Rusia y decir cómo intervino en nuestra elección, los norteamericanos están pasmados, y entonces y aplauden que pongan a un íntimo amigo de Vladimir Putin para manejar la diplomacia norteamericana. Sí, pero de los pros y contrapesos creo que ya están activándose, ¿no? Las universidades que se están declarando santuario en Estados Unidos para detener la deportación de migrantes, todas las ciudades, que son más de 300, que también cuyos alcaldes están diciendo no vamos a acatar las órdenes, nuestra policía no va a acatar las órdenes de ir y buscar a los migrantes, de detenerlos, de preguntarles. Todos los medios de comunicación, New York Times y principalmente el Times y los medios, digamos, impresos liberales, todos los días sacando información de Donald Trump prefirió reunirse con Kanye West en lugar de leer el briefing, el reporte de seguridad internacional, ¿no? Todavía no, apenas ni siquiera arrancado. Su electorado, ¿no? De entrada que quema el New York Times. Todas las organizaciones civiles de Estados Unidos, la American Civil Liberties Union, que fue fundamental para los derechos civiles, para Martin Luther King, para el matrimonio igualitario,
para el derecho a decidir. Ya publicó al día siguiente de la elección, el 9 de noviembre, un desplegado New York Times gigantesco diciéndole a Trump: felicidades, señor presidente electo, aquí vamos a estar al pie del cañón para demandarlo en las cortes por si usted quiere ir en contra de los derechos de los estadounidenses. Yo sigo con dudas, digo, ojalá que sí, pero está el líder sindical de los trabajadores de la empresa Carrier, que salió a decir que este discurso de Donald Trump de que Carrier no se llevó los empleos a México o no los trajo a México, dijo no es cierto, al final fueron muchos menos y muchos otros perdieron su empleo por esta política que quiso implementar en el estado de Indiana. Claro. Bueno, pues no dice esto el líder sindical, que empiezan una serie de amenazas contra él, acaba teniendo que pedirle a Donald Trump una disculpa y por favor quiero reunirme de nuevo con usted. Entonces, es lo que digo, o sea, sí, a mí me sorprende, creo que nunca, o sea, las instituciones que son las que hacen que funcionen los pesos y contrapesos, ¿cómo van a responder con una persona como Donald Trump que no respeta esas instituciones, esos pesos y contrapesos y que está disfrutando este momentum que tiene? Oye, contra Jack Dorsey, el CEO de Twitter, no lo quiso invitar a la reunión de los CEOs en la Trump Tower porque le cayó gordo que no le dejara poner el hashtag de que cuando escribieran Crooked Hillary como hashtag se generara un icono, un emoji de dinero, ¿no? De una bolsita de dinero. Y se invitó a todos los CEOs. Ahora, menos a Dorsey. Ese caso es un poco extraño porque sí invitó a Jeff Bezos, que es, aparte de ser fundador de Amazon, es dueño de The Washington Post, que lo agarró como piñata durante meses. Pero yo sí estoy confiado en los pesos y contrapesos. O sea, yo creo que sí se van a activar. Ahora, sí hay un tema de conflicto de interés, ¿no? Hay temas que tendrá que él resolver de alguna manera. En 2 años prácticamente ya están corriendo. El 20 de enero asume el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero también todo un Congreso nuevo. Una nueva Cámara de Representantes, 435 representantes, un tercio del Senado nuevo. En 2 años más, otra vez se vuelve a renovar todo el Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes y otra vez un tercio del Senado. Y ahí creo que los votantes, así lo han demostrado en toda la historia electoral de Estados Unidos, ¿no? Votan a lo mejor gobierno de unidad, partido y presidente controlados por el mismo partido, Congreso y presidente controlados por el mismo partido en un momento, pero luego reculan y dicen, no, a ver, ya pasó este hombre, demócratas ahora, ¿no? Yo sí creo que se van a activar, yo sí tengo mucha confianza en la sociedad civil de ese país y en los medios, pero pues Donald Trump ha sido impredecible, lo hemos subestimado todos, creo que es mucho más, como él dice, no se acuerdan que soy una persona inteligente y pues creo que sí es bastante inteligente. También lo que me preocupa, o sea, me encantaría que sí funcionen como han funcionado históricamente, pero sí me preocupa, pues uno, la actitud de Trump y otro, el momento en el que llega, o sea, llega en un momento en donde además en el mundo, pues Rusia sí se ha fortalecido muchísimo, la OTAN se ha debilitado, Medio Oriente es pues un desastre ahorita, lo de Siria, un cese al fuego duró 24 horas o menos para la gente de Alepo, en fin, como siento que es muy complicado el entorno internacional y todo conspira en favor de un personaje como Donald Trump para que pueda actuar sin riendas, y si él solo no se controla, como parece que no sucede, como históricamente ha sucedido con los otros presidentes, pues quiero ver como por ejemplo los republicanos en el Senado, qué van a hacer con los nombramientos de algunos que tienen que ratificar, que son polémicos, como Tillerson. Eso va a ser interesante. Bueno, pues estaremos platicando de esto el año que entra. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Ana Paula. Buenos días.